¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. Bienvenidos. En el programa de hoy, ¿son las desigualdades la raíz de la ola de protestas en los Estados Unidos? Se lo preguntamos a nuestro invitado, Patricio Zamorano, analista internacional y académico y codirector del Consejo de Asuntos Hemisféricos. Patricio Zamorano, una cálida bienvenida al programa. Muchas gracias, Jorge. Como siempre, un tremendo placer. El placer es nuestro. Patricio, ¿qué está pasando en Estados Unidos que ya llevan 3 semanas las protestas y no paran? Bueno, sin duda representa una crisis. Aquí hay una crisis no solo social, no solo política, no solo económica, es una crisis moral. El país yo creo que ya llegó a un punto de cansancio total con respecto al hecho de que no se han cambiado en siglos, y podemos hablar fácilmente de 200 años desde la época colonial o incluso más desde toda la época de la conquista, todo el proceso del tráfico de esclavos, todo un proceso que ha tardado siglos y que todavía está pendiente en cuanto a la integración racial, real, concreta, legal, de especialmente los afroestadounidenses, los afrolatinos, los latinos, los nativoamericanos, toda la gente que pertenece a las minorías de este país, incluido pueblos originarios que estaban aquí en los Estados Unidos. Porque es importante expandir el tema de la brutalidad policial no solamente a los afroestadounidenses, también tienen que ver todas las minorías que han sido oprimidas por un sistema que no se reforma, que no se logra autorreformar. Y lo que demuestra toda esta explosión social es que hay temas pendientes. Ya solo una sola cifra, tenemos un 12 o 30% de afroestadounidenses en los Estados Unidos y sin embargo representan más del 35, casi un 40% de los reos en las cárceles de este país. Tenemos un 60% de blancos que representan muy al revés, la mitad, un 30% de las cárceles del país. Entonces hay una sobrerepresentación, una criminalización de la pobreza afroestadounidense y eso es un poco, un solo dato, Jorge, para representar el hecho de que estamos enfrente de una crisis social, racial, profunda y que es tiempo de empezar a reformarla sin duda, ¿no? Bueno, en el caso particular del reverendo Al Sharpton, en el funeral de George Floyd en Minneapolis, él mandó una frase que representaba muy vívidamente lo que se sentía y decía, nosotros, por ser afroamericano él también, llevamos 400 años que nos están poniendo la rodilla en el cuello, ya llegó la hora de que nos saquen la rodilla del cuello y nos dejen, es decir, que nos dejen de asfixiar y que podamos ser los que podamos, todo lo que podamos lograr. Y, en definitiva, tú hablabas también del tema de los afroamericanos, pero mencionaste los hispanos. Aquí, para muchos analistas, se da un fenómeno. Hace 400 años fueron al África, secuestraron a los afroamericanos, los trajeron como esclavos. Hoy son muchos los analistas que dicen que la esclavitud moderna, hoy por hoy, somos nosotros, los hispanos, los latinos, que Estados Unidos contribuye a crear las condiciones económicas para que nuestra gente se vea forzada, sin otra opción, a venir acá y dejarse explotar como esclavos por la supremacía blanca. ¿Estás de acuerdo con ese análisis? Así es, bueno, no para desviarnos del tema central, pero efectivamente el tema de inmigración es otro de los temas fundamentales, es otra de las luchas tan fundamentales como esta de la brutalidad policial o tan fundamentales como la necesidad de reforma electoral y eliminar el sistema electoral indirecto presidencial de los Estados Unidos que provoca accidentes como que Donald Trump gane la presidencia con 3 millones menos de votos que Hillary Clinton, reformar todo el aparato industrial militar y redistribuir esos fondos al fondo social. Hay una serie de reformas fundamentales, el tema de la salud, reformar todo un sistema de salud y darle un seguro sanitario a 50 millones de estadounidenses. Entonces, claro, el tema de los inmigrantes, ahí hay otro tema fundamentalísimo, o de mano de obra barata que ha sido fundacional para la economía exitosa, especialmente desde los años 90, que se generó un tremendo superávit en la economía y se han hecho estudios que confirman que los inmigrantes recientes
documentados e indocumentados, colaboraron con la economía del país. Así que el país tiene una deuda con minorías que se han sacrificado mucho, que son parte de esta sociedad, que son parte de esta cultura, que la sienten como propia, y en ese sentido el país los ha traicionado. Y con el hecho de George Floyd, sin duda que es una de las gotas que rebasa el vaso, ¿no? Y en el caso de, si lo miras también desde el punto de vista económico, el sistema que Estados Unidos tiene como su organización económica, ¿es clave? ¿Juega algún papel? ¿Es paralelo? ¿Cuán importante es el sistema económico que tiene Estados Unidos para que se dé este fenómeno de la esclavitud de los africanos y la esclavitud moderna de los hispanos y precisamente, como tú dices, la marginación de estas minorías? Bueno, es por un tema bastante concreto que retrotrae la historia de los Estados Unidos 200 años atrás. Este país, para los que hemos vivido como tú o como yo durante tantos años, no nos cabe duda que este es un país segregado. La gente tiene esta ilusión de que Estados Unidos es una combinación de muchas culturas que viven en armonía, en que todo el mundo tiene las mismas posibilidades, o depende del sueño americano, que es una ilusión, pero que básicamente dice que si tú te esfuerzas, tu propio esfuerzo te va a llevar adelante, y si no triunfas es porque hay algo malo contigo, no con el sistema. Este es un sistema extremadamente segregado. Aquí en la capital de los Estados Unidos tenemos barrios completos que son afroestadounidenses, barrios completos que son latinos, barrios completos que son blancos y que tienen sus propios sistemas escolares de educación gratis, pero claro, que es minimizada y con menos fondos en los barrios pobres y un poquito más preparada, más acondicionada en los barrios ricos. De ahí parte todo, parte de un sistema que genera una segregación desde la tierna infancia, que proyecta eso a través de padres que ganan muy poco. Hay que recordar que con el salario mínimo no se alcanza a sobrevivir, y los millones de familias que ganan el salario mínimo, con una reforma salarial que es urgente. Hay que recordar que los salarios han ido perdiendo valor, especialmente entre la clase media y media trabajadora, mientras los ricos han elevado el quintil más rico, es más rico que nunca. Entonces, hay un sistema de inequidad estructural en los Estados Unidos que provoca todas estas distorsiones, que provoca que se criminalice a la minoría porque viven en pobreza. Si están expuestas la gran mayoría de las minorías, especialmente los afroestadounidenses, a una pobreza crónica toda su vida, en que las posibilidades laborales son menores, en que las posibilidades de educación son menores, obviamente que puede haber más problemas sociales y un prejuicio enorme de una policía que más encima no está bien entrenada, que puede tener elementos racistas y que se enfrenta con una violencia desmedida para básicamente criminalizar a esta pobreza y controlarla por la fuerza o sin un sentido racional del uso de la fuerza. Entonces, ese es el sistema, creo yo, Jorge, que estamos enfrentando y que ha provocado la muerte de George Floyd. Te invito a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando entonces con Patricio Zamorano. Patricio es analista internacional y académico y codirector del Consejo de Asuntos Hemisféricos. Estamos hablando si son precisamente las desigualdades la raíz de esta ola de protestas aquí en Estados Unidos que se está viviendo. Ya volvemos. Continuamos conversando con Patricio Zamorano, analista internacional y académico y codirector del Consejo de Asuntos Hemisféricos, sobre si son las desigualdades la raíz de esta ola de protestas que se está viviendo en Estados Unidos. Patricio, tú como codirector precisamente de tu organización, el Consejo de Asuntos Hemisféricos, has escrito, y cito tus palabras: el presidente Trump, solitario en su intolerancia y lenguaje militarista, ha construido su propia realidad de agresión contra un sentir nacional de estupefacción y conmoción humanitaria que el millonario parece no entender en lo absoluto. Trump, ¿tiene alguna responsabilidad en todas estas protestas? Claro, no hay ninguna duda. Y para hacer ese análisis de ese artículo que publicamos en COA, el Consejo de Asuntos Hemisféricos, la verdad es que simplemente había que ir a fuentes oficiales. Se filtró a través de las agencias de noticias que hubo un grupo de asesores que el día de las protestas, ese fin de semana anterior,
se le preguntó a Donald Trump, se le dijo, presidente, hagamos una alocución al país, haga un discurso en que una al país, en que le dé paz, en que le dé armonía y que haga un llamado a la unidad en momentos en que el país hervía de incendios, hervía de violencia, de brutalidad policial también y de ataques de la civilidad y toda una mezcla, ¿no? Y en ese momento Donald Trump no fue capaz internamente de ordenar algún tipo de ideas, de crear un plan, de crear un sentimiento espiritual que es necesario en estos temas y que los presidentes de los Estados Unidos, tanto de derecha o de izquierda, en general lo han hecho bien. En momentos de crisis, la verdad es que hay un sistema filosófico y estético y periodístico para enfrentar una catástrofe de esta medida. Esta catástrofe no fue un gran accidente en que murieron miles, no fue un gran ataque terrorista, fue impresionante en su simplicidad. Ver morir a un afroestadounidense en cámara en 8 minutos de agonía, con un policía blanco poniendo su rodilla en su zona delicada del cuello, a vista y paciencia de todos nosotros y de millones de personas. Esa es una catástrofe tan importante que provocó una de las explosiones sociales más grandes desde la época de los derechos civiles, ¿no? Entonces, con todo esto te puedo decir sin ninguna duda, Jorge, que Donald Trump no está y no estará y nunca estuvo al alcance de estas circunstancias tan graves, ¿no? En tu artículo tú mencionas antecedentes de Donald Trump respecto a cuál es su posición sobre el racismo o sus actitudes que ha tomado a través de los años. Así es, no es una sorpresa todo lo que ha pasado y cómo se ha comportado él. Cada vez que él habla de George Floyd o habla del tema de la brutalidad policial, casi nunca nombra esas palabras que acabo de decir. Él intenta dar vuelta a los conceptos, está muy incómodo. Él tiene una historia muy concreta. Hay que recordar que él por muchos años inventó esta historia de que el expresidente Obama había nacido en África, en Kenia, ¿no? Y se alimentó políticamente de la ignorancia de miles y miles de personas con menos educación o con educación igualmente, pero que tenía un sistema racista tan importante que le era importante el hecho de que Obama no hubiera nacido en los Estados Unidos. Aparte, claro, que legalmente todos los presidentes de los Estados Unidos tienen que nacer en tierra de los Estados Unidos. Entonces, Donald Trump nunca pidió disculpas por una mentira tan increíble como esa. Y en sus tiempos en que él trabajaba con su padre Fred Trump en Nueva York, el Departamento de Justicia los demandó judicialmente a los edificios de los Trump, de Donald Trump y de su padre, por discriminación contra afroestadounidenses. Entonces, efectivamente, Donald Trump tiene una historia en el pasado. Y hay que recordar, acuérdense, los supremacistas blancos que asesinaron, uno de ellos en Charlottesville, a Heather, a una paralegal joven, una abogada joven que fue atropellada con un auto. En esa ocasión también Donald Trump se mostró muy ambiguo y no condenó a los supremacistas blancos, al contrario, los igualó a los protestantes pacíficos que se oponían al ingreso de estos grupos nazis, ¿no? Que cantaron himnos contra los judíos, vanagloriaron a Hitler, y sin embargo Donald Trump no movió un dedo moral para condenarlos. Así que, Jorge, no nos extraña para nada su falta de empatía con lo que ha pasado con George Floyd, ¿no? Esta semana vimos entonces al presidente Trump, para muchos analistas, bajo presión de justamente de estas enormes manifestaciones por todo el país, anunciar un decreto ejecutivo sobre una reforma policial que es entendida como al menos tibia por los críticos, mientras al mismo tiempo pasaba que en el Congreso, también aquí en Washington, a nivel del Senado se discutía una reforma policial más abierta, más importante, que abarcaba más abarcadora. La pregunta concreta es, ¿este tema se soluciona con una reforma policial? Bueno, ese es un tema fundamental. Yo te diría que no podemos dar una opinión única porque estamos discutiendo el tema. Todos estamos pensando, gente del mundo intelectual de los Estados Unidos, de Washington, estamos circulando y conversando muchas posibilidades para una reforma que se ve difícil. Se ve difícil también para que la gente entienda, porque estamos hablando de cientos, si no miles, de departamentos de policías repartidos en ciudades, pueblos, condados y estados. Tenemos estructuras también a nivel federal,
Entonces, es un tema bastante complicado cuando las jurisdicciones son tan difíciles de agrupar legalmente. Entonces, claro, lo que implique para una ciudad no se va a duplicar en otra. Y el gobierno federal tiene ciertas atribuciones, pero no concretamente en términos de fuerza de ley al interior de los estados. Cada estado tiene su propio Congreso. Lo que puede hacer el gobierno federal es quizás utilizar las prerrogativas que tiene para distribuir fondos, por ejemplo, grants o fondos concursables para la policía. Puede presionar estableciendo guías que son más estrictas, que impiden cualquier tipo de operación de un policía en el cuerpo de un arrestado que le implique no poder respirar, por ejemplo, o que implique poner en riesgo su vida, su salud cardíaca, su salud respiratoria, contusiones. Es decir, puede pedir a través de esos fondos o no dar esos fondos. La amenaza de no dar esos fondos puede provocar un movimiento de reforma interna en las policías. Y como tú sabes, está todo este debate si desfinanciar a las policías. Los grupos más radicales piden eso, piden que se quiten los fondos a las policías del país hasta que haya reformas profundas. Hay otro tipo de alternativas, como por ejemplo congelar los fondos y quitar ciertos fondos especiales hasta que no haya una prueba concreta de que hay un cambio de conducta y que las propias guías de entrenamiento sean totalmente modificadas. Para darte un último dato, la maniobra que hizo este policía contra George Floyd de ponerle una rodilla en el cuello es una maniobra que estaba en la guía de Minneapolis, de la policía de Minnesota. Está esa maniobra y que está prescrita para casos de mucha violencia cuando se está intentando subyugar a un detenido y se hace una operación similar para básicamente quitar oxígeno al cerebro y provocar el desvanecimiento del detenido. Algunos reclamaban que estaban cumpliendo órdenes. Entonces, hay una serie de distorsiones ahí de la operación policial que puede provocar la muerte de cualquiera de nosotros, ¿no? Patricio, te invito a hacer otra pequeña nueva pausa. Estamos hablando con Patricio Zamorano, analista internacional y académico y codirector del Consejo de Asuntos Hemisféricos, COHA, sobre si realmente son las disparidades la raíz de esta ola de violencia que se vive y de protestas que se vive en Estados Unidos. Ya volvemos. Continuamos conversando con Patricio Zamorano. Eres analista internacional y académico y codirector del Consejo de Asuntos Hemisféricos, COHA, sobre si son las desigualdades la raíz de esta ola de protestas en los Estados Unidos. Patricio, ¿qué piensas de esto que le han puesto como nombre Zona Autónoma de Capitol Hill, que es un barrio, una región, una parte del centro de la ciudad de Seattle, que es la capital del estado de Washington, en donde ya llevamos más de una semana que han tomado control, han ocupado esa parte, y el presidente Trump está diciendo que quienes la ocupan son anarquistas y terroristas y amenazan con mandarle otra vez la fuerza militar para dispersarlos. Así es, bueno, ese es un caso que lo tiene muy preocupado porque es un caso simbólico y es un caso que se mantiene abierto y pendiente comunicacionalmente y que no lo va a dejar en paz quizás por meses. Él sabe lo que puede pasar un escenario como Occupy, que fue otro movimiento que hizo una situación similar estética de tomarse zonas federales, incluso en el centro mismo de Washington DC, aquí en la capital, y se mantuvieron en toma constante durante un año porque podían ejercer su derecho constitucional a expresarse en un terreno federal. Hay pequeños parques en Washington que son federales y que hay ciertos derechos para pernoctar. Entonces, y mantuvo el tema de Occupy y lo que decía del 1% de los ricos, ¿no? En contra del 99% de los pobres, mantuvo ese eslogan vivo durante mucho tiempo. Entonces, claro, Donald Trump no quiere que se mantenga ese tipo de simbolismo, quiere avanzar, quiere preocuparse de su campaña presidencial. Todo lo que está haciendo Donald Trump
de normalizar el país cuanto antes por el tema del coronavirus, salirse de todo este debacle de la brutalidad policial, terminar con el tema de la violencia, etcétera, etcétera, sacar a la gente de las calles. Todo esto no tiene que ver con políticas públicas, tiene que ver con su deseo de volver a la normalidad electoral, porque él está acostumbrado a movilizar a mucha gente en gimnasios, en estadios y generar movimiento para su campaña que va en picada. Hasta ahora él ha bajado del 40% de aprobación hasta un 38% y más de un 55 hasta un 59% de desaprobación, mientras Joe Biden, algunas encuestas le dan hasta 10 o 12 puntos por encima de Donald Trump. Así que ahí va a haber un tema con este movimiento en Seattle, si no es posible controlar dentro del propio estado, ¿no? Tú y yo lo tenemos clarísimo de que va cambiando los argumentos a medida que va pasando el tiempo y ahora su estrategia de campaña ha dejado completamente de lado el tema de atacar el socialismo. Tú recuerdas que en principio repetía que los demócratas eran esto, esto y lo otro, y después venía a América Latina y sacaba la manguera y regaba a todos los países progresistas, etcétera, etcétera. ¿Cómo lees tú que de pronto desaparece, lo saca del tintero el tema de que el socialismo como arma estratégica en su campaña? Sí, bueno, la verdad es que va a ser un tema complicado en términos de campaña, porque él lo que necesita no es atacar al socialismo. En ese sentido, yo te diría que lo que necesita es recuperar lo mejor del capitalismo, en el sentido de recuperar una economía que ha venido languideciendo por 2 o 3 meses críticos, ¿no? Con 40 millones de desempleados, con hambre, muchas familias, no solamente de clase media, sino perdón, no solo clase trabajadora, clase media también ahora, intentando encontrar comida en los bancos de comida, con un sistema bastante precario en general para sobrevivir cada mes. Entonces, claro, Donald Trump lo que necesita es una buena historia y tiene que ver con la economía, con recuperar todo lo que había avanzado en los últimos años, y en ese sentido yo te diría que se va a centrar todos los esfuerzos en forzar lo máximo posible a las autoridades sanitarias de todos los estados y del gobierno federal para que sigan abriendo al país. En circunstancias que, como tú sabes, 15 a 20 estados se ha aumentado de una manera importante la cantidad de infecciones. Están subiendo nuevamente la cantidad de fallecidos. Entonces, ahí hay un tema que yo creo que le va a costar políticamente a Donald Trump si los muertos se siguen apilando y él insiste de una manera ciega en abrir la economía para reactivar su campaña electoral, ¿no? Así que yo diría que está ahí entre la espada y la pared como para definir una estrategia importante en cuanto a eso. Si ganara Joe Biden, ¿cambiaría algo el país? ¿Cambiarían algo estos elementos que han producido lo que es esta ola de violencia? Que esta ola de violencia se transformó después en una ola de manifestación pacífica, y acá no estamos hablando solamente que se está protestando contra la brutalidad policial, acá se está protestando contra el racismo, la desigualdad, las injusticias, la marginación. ¿Cambiaría algo el país en ese sentido en cuanto a sus pilares si llegara un demócrata, como puede ser el caso de Joe Biden? La historia nos confirma, Jorge, que no es el caso. Podría ser, pero si nos fijamos en la historia, otra de las grandes masacres que provocó un trauma social, la escuelita de Sandy Hook, en que murieron una veintena de niños muy pequeños a manos de un loco que lo masacró con un arma de alto calibre militar, y la de Las Vegas, con más de 50 personas también muertas por arma militar. Todo eso, esos 2 hechos fundamentales, uno de ellos bajo Obama, un demócrata que se supone sensible, el país no fue capaz de reestructurar la ley, reestructurar el entramado institucional profundo de este país y, por ejemplo, reformar el tema de las armas. Eso no hubo cambios cosméticos, no pasó absolutamente nada, también salió gente a las calles. Pasó hace poco, acuérdense también, Eric Garner, otro afroestadounidense que también fue asfixiado en cámara y murió. Entonces, este país nos muestra un récord de mucha insensibilidad, que la gente reacciona en un primer toque, pero que si no hay una canalización política, no hay un liderazgo, y ese es el problema, Jorge, que vemos ahora. Toda esta energía de las calles, que es legítima,
que hasta los republicanos, los dueños de las empresas, los grandes dueños de los equipos de fútbol, los grandes magnates, todo el mundo ha concordado que la muerte de Floyd fue una muerte traumática y que es un antes y un después. Pero el tema es que ¿qué se va a hacer? Si van a abrirse al tema legislativo, si los republicanos lo van a abrir en cuanto a tema de votos. Yo te diría que aquí hay una responsabilidad muy, muy concreta. Los republicanos tienen la llave en el Senado. Si ellos realmente nos convencen de que están conmovidos con lo que ha pasado, que desean una reforma que termine con la brutalidad policial, que no haya más George Floyd nunca más, entonces hay que hacerlo con votos en el Congreso y ahí la gente tiene una necesidad de responsabilidad y de votar de manera efectiva a candidatos en noviembre que demuestren el deseo de reforma. Si no, Jorge, lo lamento decir que nos vamos a quedar en el mismo statu quo y nada va a cambiar. Patricio Zamorano, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un placer como siempre. Saludos.